del delito de disolución social, un delito que se tipificó tras la reforma del artículo 145 y 145 bis del Código Penal. Por ahí les dejé analizar un poquito sobre este concepto. No lo vamos a tocar ahorita, lo vamos a tocar un poquito más adelante, entonces no pierdan de foco que es algo que ya dejé de tarea, que tenían que analizar, tratar de entender cómo que reflejaba esta nueva tipificación de delito y por qué fue relevante para la consolidación del poder político en nuestro país, ¿va? De aquí avanzamos a otro punto importante que tiene que ver con la figura de la institución más importante de trabajadores en nuestro país, que fue la CTM. Fue porque ahorita ya no tiene el peso que tuvo en la década de los 40, 50, 60, 70 y todavía en los 80. ¿Sale? ¿Alguien de ustedes ubica a este personaje de Fidel Velázquez? ¿Alguien sabe quién fue? ¿Lo ubica en alguna entrevista, noticia que haya escuchado en algún momento de su vida? No, la verdad es que no. No, ok. Va. Lo entiendo porque son de una generación completamente distinta este, a este periodo, digamos, de consolidación política en nuestro país y de las instituciones de mayor peso. Ahora, sabemos que es la CTM, lo platicamos desde la creación de la institución en el periodo de Lázaro Cárdenas. ¿Ubican qué peso político podía tener esta institución? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Es que sí la entendí, sí la escuché, pero no, más bien no la entendí, sí la escuché, más no entiendo qué te quiere preguntar. Ok, no te preocupes, Mariana. La pregunta es, ¿ubican a la institución de la CTM y el peso político que podía tener a lo largo del tiempo, particularmente en este periodo de Ávila Camacho? O sea, ¿por qué es relevante ahorita que nosotros en el slide que están viendo hablemos de la CTM? ¿Qué importancia política podía tener esta institución que agrupaba a los trabajadores de México? Yo lo ubico por el comercial, pero la verdad no sé para qué sea. Ok, ¿cuál comercial? A ver, recuérdame. De antes que decía de Citatir CTM. Ok, ok. Es una buena referencia. No, no me acuerdo en qué año. Era un comercial bastante sonado en la radio. Digo, a ustedes ya no les tocó tanto este personaje, Fidel Velázquez, que fue el líder de la Confederación de Trabajadores de México. Él asume el liderazgo en el 41, un año después o al siguiente año de que toma posesión Ávila Camacho. Al ser una institución que agrupaba a los trabajadores, ustedes recordarán que cuando empezamos a platicar en el periodo de Álvaro Obregón sobre corporativismo, decíamos que son aquellas instituciones que se crean pero que de alguna manera controla el Estado y que sirven de control político y control social. Control político porque le dan el poder al Estado, pero también de control social porque agrupan a ciertos grupos sociales. En su momento platicamos de otras instituciones, pero cuando surge la CTM con Lázaro Cárdenas, ¿se acuerdan que les comentaba que Lázaro Cárdenas es el que sentó las bases de un presidencialismo fuerte en nuestro país? Entonces, en la transición, cuando llegamos a Ávila Camacho, se agarra un poco también de esta institución. ¿Para qué? Para controlar a los trabajadores de México. ¿Y quiénes eran los trabajadores? Pues un grupo enorme en nuestro país, que era yo creo que la mayoría de la población. Pero no solo era controlarlos por controlarlos,
sino que el origen de la CTM fue precisamente para agruparlos y que tuvieran representantes que pudieran luchar por sus derechos frente a los empresarios, que eran los patrones de los trabajadores, pero también con el Estado, con el gobierno. Entonces, cuando llega Fidel Velázquez como secretario en el 41, se convierte en ese enlace entre obreros, empresarios y gobierno. Sin embargo, la CTM, al ser una de las instituciones que podemos catalogar como corporativistas durante el periodo priista, el periodo de gobierno priista, esta institución se sujetó al gobierno, a lo que el gobierno determinaba o estaba dispuesto a ofrecer. Algo característico de Fidel Velázquez es que se mantuvo un periodo muy prolongado en el liderazgo de esta institución. Inicialmente, cuando toma el liderazgo en el 41, lo deja en el 47, pero después lo vuelve a tomar en el 50 y lo dejó en el 97 no porque quisiera dejarlo, porque lo quisieran cambiar, sino porque se murió. O sea, él sí dejó, él sí murió trabajando. O sea, yo creo que el líder de un grupo social importante en nuestro país que tuvo un peso político sorprendente. Ahí les encargo que, como cultura general, busquen un poquito de la biografía de Fidel Velázquez. Aquí en la imagen es el que aparece a la derecha, ya en sus últimos días de vida. Ya era una persona mayor. Murió a los, ¿cuántos años habrá muerto? 90 y, no me acuerdo si 96 o 97, no me acuerdo si nació en 1900 o 1901, pero por ahí más o menos la fecha, pero pues ya pasaba de los 90 años. Imagínense, yo creo que ahorita la fecha, ustedes se visualizan que están a un pie de empezar a entrar al mundo laboral, no se imaginan trabajando a los 90 años. Para empezar, muchos yo creo que no nos imaginamos llegar a los 90 años. Pues este hombre sí. La esperanza de vida, recordarán que en el periodo pasado decíamos que estaba como en los 40 y tantos años. Bueno, pues él, gracias a todas las campañas de salud y demás cosas que ayudaron a beneficiar nuestro sistema de salud y a las instituciones sociales de salud que particularmente se consolidan en este periodo, pues permitió que las personas empezaran a tener una esperanza de vida mucho mayor. 97, gracias Blanca. Les dije, por ahí estaba en el número. ¿No? Entonces nació en 1900 y murió en el 97 años. Y muchos de ellos son 47 y 6, 52 años sirviendo como líder de la CTM. Entonces, el hombre tenía un carácter muy fuerte, pero llegó un momento en el que la CTM se convirtió en ese aparato de Estado que movía masas. ¿A cuáles masas? A los trabajadores y sus familias. Y eso era un porcentaje altísimo de población que podía hacer que un presidente llegara o que un candidato llegara a la presidencia o que de plano no llegara. Este fue el aparato de Estado que permitió al PRI mantenerse en el poder durante décadas. Entonces, el hombre tenía un poder sorprendente, tan que los presidentes, o sea, se tuteaba a los presidentes, ¿no? O sea, podía enojarse con un presidente y el presidente era casi casi el que tenía que ir a pedir perdón, porque el control social lo tenía él, el control de toda aquella población que podía hacer ganar una elección presidencial estaba en las manos de Fidel Velázquez. Entonces es un personaje bastante importante, fue un personaje más bien, bastante importante en la consolidación del poder político del PRI a lo largo de las décadas entre los 40 y antes de la transición en el 2000. ¿Va? Entonces, para que no lo pierdan de vista, porque también más adelante vamos a platicar de él en diferentes momentos, precisamente porque así como puede ser el que lleve a un presidente, puede ser el que lleve los movimientos sociales o encabece los movimientos sociales. Y sabemos que todo movimiento social
tiene una repercusión política y económica importante. Y estamos en el sexenio de la unidad nacional. Estamos en un entorno internacional de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bajo este contexto, Fidel Velázquez planteó bastante bien la estrategia de tal manera que los obreros y los trabajadores no tuvieron mayor problema o mayor levantamientos sociales que permitieron ayudar con pues, lo que correspondía al tema de la industrialización en nuestro país. ¿Sale? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Yo tenía una duda. Dime. Bueno, es que se murió en 1997, ¿no? Ujú. Pero es que no entiendo por qué dejó, o sea, o sea, el primer periodo fue de 1941 a 1947 y ¿Correcto? pasaron 3 años. Entonces, Ajá. hasta no entiendo por qué no se siguió de 1941 hasta... Porque para ese momento, acuérdense que en el 47 acabamos de hacer una transición de poder. El periodo de Ávila Camacho termina en el 46, llega Miguel Alemán. Entonces, con Miguel Alemán no tenemos claridad todavía de que lo pudiera mantener en el liderazgo. Lo ideal se supone que para que las cosas fueran transparentes era que el secretario general de la CTM se cambiara cada 3 años. Entonces, viene el cambio, por eso es que hay esa diferencia de 3 años. Él no podía regresar. O sea, no lo eligen en ese momento porque no tenía el apoyo completo de Miguel Alemán. Vamos a entrar, cuando entremos al sexenio de Miguel Alemán, vamos a ver que tiene mucho que ver con que Miguel Alemán, al ser un político civil, se allegó de gente o de amigos o gente de su entorno profesional, o sea, de donde egresó de su educación, a diferencia de Ávila Camacho, que todavía es un presidente militar, ¿sale? Entonces, por eso es que en el 97 Fidel Velázquez no alcanza a ser elegido nuevamente líder, pero tras las negociaciones y demás que se hacen durante el periodo de Miguel Alemán, vuelve a contender en el 50, de ahí gana, y de ahí todos los demás periodos él ganó. La verdad es que sí era un personaje muy querido por los trabajadores. Sí exigía cosas, pero pues tampoco algo que perjudicara al Estado. O sea, como que podía hacer ese enlace y negociación como para equilibrar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eso le dio el poder de ser elegido, porque no es que lo impusieran. Vamos a platicar un poquito, todavía no tanto con Ávila Camacho, porque tenemos el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de la Unidad Nacional, pero sí ya en la transición con Miguel Alemán, donde sí el Estado ya empieza a decidir a los líderes sindicales. No se confundan, la CTM no es un sindicato. Entonces, aquí no tuvo como ese mismo impacto que sí tuvo en los sindicatos de imponerlos y de que entonces los sindicalistas o los agremiados se quejaran y exigieran que ellos pudieran elegir a sus representantes, ¿va? Ah, ok, muchas gracias. No de qué. Ok, entonces, si no hay más dudas, pasamos a el siguiente punto tiene que ver con, le llamamos la creación de un Estado benefactor. ¿A qué nos referimos con esto? En el 43, el 19 de enero, poquito al inicio de año, se promulga la ley del Seguro Social. Imagino que ustedes, por el entorno de sus demás materias ya de Seguro Social, ya conocían un poco sobre esta ley. Hay dos cosas importantes que se definieron en esta ley. O sea, la ley es muy importante, es muy extensa, pero el contenido importante fue que esta ley permite la creación del IMSS. El IMSS, como ese organismo público descentralizado que se iba a encargar de administrar y organizar el sistema de seguridad social en nuestro país. Hasta este momento no teníamos ninguna institución
que se encargara de gestionar ese sistema de seguridad social. Ya platicamos en las 2 décadas anteriores que estábamos como que apenas empezando a poner los cimientos de un Estado nacional, político, económico, social y culturalmente. Entonces, en esta parte de la consolidación, la creación del Estado benefactor, entendido el Estado benefactor como aquel Estado que provee, que cuida a su población, es que se implementa o se promulga esta ley para poder crear el instituto que hasta hoy en día sigue vigente y que gestiona todo el sistema de salud. Y al final se termina convirtiendo en el pilar de la seguridad social en nuestro país. Y su objetivo primordial, es proteger a la clase trabajadora y a sus familias. Y esto se ha extendido de alguna manera no solo a la clase trabajadora. En su momento solo se otorgaba el seguro social a trabajadores. Hoy se otorga a estudiantes, por ejemplo. Ustedes, desde que ingresaron a la universidad y en algún otra institución educativa, ya contaban con ese seguro social. Para el momento en el que se crea en los 40, únicamente estaba enfocado a la clase trabajadora y se fue empezando a desagregar hacia el resto de los grupos sociales. En esta ley, el segundo punto importante es que establece la afiliación obligatoria para todos los trabajadores que perciben un salario. De esta manera, se esperaba, se aseguraba o se garantizaba que una gran parte de la población tuviera acceso a todos los beneficios de seguridad social que implicaba esta ley del Seguro Social. Y ello nos llevó a definir que el sistema se iba a sostener por aportaciones tripartitas. ¿Qué significa? Que iba a haber 3 partes involucradas: el trabajador, el patrón y el Estado. El Estado, porque es la institución de gobierno que está creando la institución y es un organismo público descentralizado, entonces necesita contribuir con una parte, contribuir económicamente con una parte para asegurar esa viabilidad del sistema. Y las otras 2 partes, que son el patrón o empleador, que era el que aportaba la cuota económica más grande, porque ya era su responsabilidad. Y el trabajador, que hasta la fecha también sigue aportando una cuota de su salario que se destina al tema de la seguridad social. Entonces, cuando ustedes ingresan a trabajar, lo primero que hacen es los registran ante el IMSS y una parte de su salario, que es una cuota chiquita, se va al IMSS, el patrón aporta una cuota mayor y el Estado también adicional a que el Estado contribuye con todo el sistema de seguridad social, que son las instituciones de salud, los médicos, las capacitaciones, el material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, esta ley del Seguro Social también protegía a los trabajadores contra la pérdida de sus ingresos o cuando había necesidad de gastos no previstos derivado de riesgos y tipificó 4 tipos de riesgos. Los riesgos de trabajo, que están enfocados principalmente a accidentes y enfermedades ocurridos a causa del trabajo. Por eso cuando ayer creo que les comentaba, antier, les preguntaba sobre el Pacto Obrero Industrial, por ahí algunos me decían, cubrir necesidades de los trabajadores, riesgos de trabajo. Para ese momento de la vida en el que se pacta, se firma ese Pacto Obrero Industrial, todavía no hablábamos de riesgos de trabajo porque no estaban tipificados completamente en una ley. A partir de este momento, con la promulgación de la ley del Seguro Social, ya se tipifican los riesgos de trabajo, las enfermedades y maternidad, que de alguna manera daba derecho a atención médica, cirugías, medicinas, hospitalización, tanto para el trabajador directo como para su familia. Y obviamente esto también involucraba a las mujeres trabajadoras durante el embarazo y el parto.
de tal manera que pudiéramos asegurar que la seguridad social de estos grupos sociales, que son los trabajadores y obreros, pues estuviera de alguna manera garantizada. El tercer riesgo era el de invalidez y vida, que consistía en otorgar una pensión en caso de que un trabajador quedara incapacitado para trabajar. A eso se le conoce como invalidez. O bien una pensión a sus beneficiarios en caso de que el trabajador falleciera. Por eso se habla de invalidez y vida. Invalidez, ya no puede trabajar, quedó incapacitado. Y vida, porque la pensión es para los beneficiarios porque el trabajador falleció. ¿Sale? Y el último tiene que ver con el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. En este se estableció las bases para el sistema de pensiones, garantizando un ingreso para las y los trabajadores cuando llegaran a la edad de jubilación. Ahora, no vamos a entrar en el tema controversial de la jubilación porque también ahí hay todo un tema que incluso algunos estudian en semestres completos. No es tema de nuestra materia, pero lo que sí es relevante es que ubiquemos que este estado benefactor se caracteriza particularmente por proteger a los trabajadores. ¿Protegerlos a través de qué? De ofrecerles un sistema de salud que cubra sus necesidades, que aporte, o sea, que defina la aportación tripartita y en segunda instancia para protegerlos contra gastos imprevistos, normalmente derivados de riesgos. ¿Y cuáles riesgos? Hasta este momento se identificaban 4. Más adelante vamos a ver que empiezan a hacerse reformas a la ley y que van teniendo su impacto dependiendo de las condiciones en las que se exige por los movimientos sociales o que el propio Estado determina que es importante incluir dentro de la ley. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien. Va, perfectísimo. Y pasamos a todo este esquema de salud que es importante, también se fortaleció a través de la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ustedes recordarán que cuando platicamos en los otros sexenios, desde Álvaro Obregón hasta Lázaro Cárdenas, en ningún momento platicamos de alguna secretaría que tuviera que ver con salud. Bueno, pues fue hasta Ávila Camacho que se crea, dado que se promulga esta ley del Seguro Social y se pone más foco en la seguridad social de la población a nivel país, entonces ya se crea esta Secretaría de Estado y por ende se designa a un secretario de Estado que es el encargado de gestionar toda la administración de dicha secretaría. Esto nos llevó a que a la par de proveer o promulgar una ley que cubriera estos derechos de seguridad social, también estuviera fortalecida con instituciones que provean el servicio de salud, como cuáles, el Hospital Infantil de México, que se funda el 30 de abril del 43, el Instituto Nacional de Cardiología en el 44 y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en el 46. Ahora, hay dos cosas importantes en estos institutos. El Hospital Infantil de México teníamos antes de los 50 y de hecho desde las campañas de salud que ya platicamos anteriormente sobre higiene particularmente, estaban enfocadas a que la población pues tuviera mejores condiciones de salubridad, pero también el foco en los niños. Había muchos niños o el índice de fallecimientos de niños era alto. Entonces necesitábamos disminuir eso. Por eso uno de los hospitales importantes que se crea es el Infantil de México, un hospital especializado en atender a todos los infantes, que es una atención completamente distinta a la de un adulto, toda la parte de pediatría. Y el segundo importante es el de enfermedades de la nutrición, dado que la cultura, el analfabetismo y demás entorno en el que vivíamos y en un México postrevolucionario
el tema de la nutrición no era el foco importante en los gobiernos y particularmente entre el 20 y el 40, ¿sale? Pero a partir de acá sí, ya se empieza a poner foco en los grupos vulnerables y una de las cosas importantes era la nutrición. Y es por eso que también se fundó este hospital. Entonces, si en algún momento yo les pregunto en el examen instituciones sociales creadas en el periodo de Ávila Camacho, bueno, al menos aquí ya tienen 3, ¿sale? Si les pido 5, bueno, ahorita más adelante que veamos algunas otras, pues ya podrán completar esa información. Ahora, si yo les pido una explicación de por qué se quedan estas instituciones, que es parte de lo que ahorita les platicaba, ¿no? Las razones de por qué el foco en el hospital infantil o en el foco en el de enfermedades de nutrición, dado el entorno social en el que nos encontrábamos y el nivel de salud que tenían los grupos sociales, ¿va? Ahora bien, dentro de este mismo enfoque del Estado benefactor, aparece también la fundación de la CNOP, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que de alguna manera, cuando empecemos a ver los movimientos sociales que surgen a partir del siguiente periodo, también pintan el mapa político, ¿vale? Porque al final agrupa esas organizaciones populares que integran a las clases medias, a burócratas, a pequeños comerciantes, estructuras corporativas. Era como agrupar a todos los que no agrupaban los sindicatos la o la CTM, ¿vale? Entonces, poder agruparse de alguna manera y ser un grupo que pudiera exigir derechos ante el Estado. El concepto nace bastante bien, sin embargo, es también una de las instituciones corporativistas del periodo priista. Y tan es corporativista que si ustedes visualizan un poco el logotipo y la intención de ponerlo en este slide, es que vean que es muy similar al logotipo del PRI. El círculo dividido en 3, verde, blanco y rojo, los colores de la bandera, y únicamente cambian las letras. Entonces, también sirvió como estructura social de control y para solventar el aparato de Estado en elecciones federales, ¿vale? Y la otra institución que también se crea fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se creó el 26 de diciembre del 43, a mitad del sexenio, y fue relevante este sindicato porque consolidó el control del Estado sobre uno de los gremios más grandes e importantes del país, que son los trabajadores de la educación, los maestros. Y este sindicato sigue tan vigente y con tanto peso como en su momento lo tuvo la CTM, que ya en las últimas 2 décadas o sea, perdió ese poder político, pero el CENTE, y aquí hay una diferencia, ustedes escucharán en las noticias sobre el CENTE y la CENTE. Entonces, la CENTE se crea muchísimas décadas después, ya lo veremos. Nosotros vamos a estar hablando del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue uno de los más importantes que tuvo movimientos sociales durante casi todos los periodos de gobierno y que sigue vigente todavía, que todavía a la fecha vemos que al menos en cada inicio de año hay manifestaciones sociales de estos sindicatos pidiendo, pues obviamente, exigencias mayormente enfocadas a salariales, ¿vale? Ahora, dentro de todo este grupo de acciones y estrategias y leyes que se promulgan para proteger a la población, también hay una serie de actividades o acciones importantes para mejorar la obra pública en nuestro país. Y consistió en 4 cosas importantes. Una, la ampliación de la red de carreteras para conectar a las ciudades, que fue muy, muy importante y que estuvo enfocada particularmente en esa conexión, dado que estábamos en un crecimiento industrial, para poder conectar a empresas que se dedicaban a la transformación de productos.
La siguiente es la construcción de vías férreas en diversos lugares de la República. Ya teníamos vías férreas, ya lo sabíamos, desde antes de la Revolución. Muchas de ellas quedaron destruidas, algunas ya se habían mejorado desde Álvaro Obregón, pero aquí se visualizó empezar a ampliarlas. ¿Por qué? Porque estábamos transitando a la industrialización. Entonces, una de las cosas importantes para transportar, pues tenía que ser a través de las vías férreas. También amplió la red de correos y telégrafos, que era mejorar la comunicación. Ustedes ya no conocieron los correos y los telégrafos de esa época, ya los ven como acontecimientos históricos de 80 años hacia atrás, pero fue relevante para este momento la comunicación o las comunicaciones en el país y en el mundo no eran tan en tiempo real como lo son hoy. Entonces, tanto el correo y telégrafos permitieron que en el camino hacia la industrialización, pues viniera a beneficiar la infraestructura de nuestro país. Y la otra importante fueron las transmisiones de radio que llegaron a un auditorio más numeroso. Quienes tenían acceso a estas transmisiones de radio, pues eran grupos de alguna manera selectos, ¿no? De clase media alta hacia arriba. Entonces empezaron a ampliarse para que una mayor cantidad de población pudiera tener acceso a ellas. Y es de alguna manera ese detonante en las comunicaciones y en la infraestructura que permite que sigamos avanzando. A la par que estamos avanzando en nuestro crecimiento económico y desarrollo industrial, pues no dejar de lado el tema de las comunicaciones, las obras públicas y la seguridad social en el país. Y finalmente, otro punto importante es, traemos desde antecedente revolucionario y postrevolucionario el reparto agrario. La diferencia grande entre las primeras 2 décadas de la construcción del Estado Nacional fue que se caracterizaron por el reparto agrario. Por ahí platicamos de ciertas cantidades de tierra que se repartieron con Álvaro Obregón, con Calles en el Maximato, con Cárdenas, que fue el estandarte de gobierno de Lázaro Cárdenas, pero que cuando llegamos a esta década de los 40 con Ávila Camacho, hay un cambio radical en la política de gobierno, porque el reparto agrario se suspende, o sea, frenó por completo el reparto agrario cardenista. ¿Para qué? Para favorecer la propiedad privada y la agroindustria. ¿Y qué es la propiedad privada? Ya lo habíamos platicado hace un tiempo, cuando comentamos sobre los ejidos, y les decía, todavía es un pedazo de tierra que gestionan un grupo de personas, ¿no? Y transita Ávila Camacho ya la propiedad privada. Es decir, tú como persona ya puedes adquirir un pedazo de tierra, ya eres dueño completo de un pedazo de tierra. Entonces, parte de lo que empezó a ayudar, uno, es dejar el reparto agrario y dos, fomentar la propiedad privada, que la gente pudiera comprar sus propios terrenos. Las condiciones no eran las mismas que hoy. Hoy yo creo que si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, a qué edad compraron propiedades, probablemente pues se van a dar cuenta que muy chicos, algunos a lo mejor ya no están, o sea, son mucho más jóvenes y ya no fue la misma situación de a lo mejor ya no tengo tantos terrenos, pero sí tengo uno o dos. Hoy en la actualidad el tema de la compra de propiedad privada es ya una de las cosas más lejanas que se ven, o sea, que no es posible a tan corta edad. Por ahí hay muchos, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay muchos memes en la red que hablan sobre eso, ¿no? O sea, mis abuelos a los 30 casados con 7 hijos y con 3 terrenos, y nosotros a los, ustedes 20 y algo, y apenas están buscando dónde trabajar, ¿no? Y seguramente con su primer trabajo no van a comprar un terreno. Entonces, esa comparativa, y no lo digo porque no lo vayan a hacer, o sea, ojalá que sí, pero me refiero más como al tema de esa comparativa nos habla de una condición completamente distinta
en el ámbito social y económico a la que tenemos alcance. La calidad de vida ya no es la misma, la economía o el gasto que tienen las familias ya no es el mismo. El precio de los productos no es el mismo. Hablábamos la clase pasada del tipo de cambio. Estábamos en 4 pesos con 87 centavos. Hoy estamos en 20 pesos casi. Entonces, hay una diferencia muy grande, ¿no? Y por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Gracias, Elizabeth. Y es importante que también conozcamos esas diferencias, el precio de los productos, si un terreno de, no sé, una hectárea hace 70 años le costó a una persona 500,000 pesos, hoy un terreno de una hectárea no baja de 5 millones, por ejemplo. Entonces, si hay una diferencia, ese alcance ya no es el mismo. Pero para este momento de la vida, en los 40, para Ávila Camacho era importante que comenzara la propiedad privada, que ya no fuera el regalo que se hacía a través del reparto agrario. El Estado me dio una tierra. No, ahora van a tener alcance a comprar su propia propiedad, su propio terreno. Y la segunda parte de la agroindustria, que estuvo enfocada a colocar riego, fueron 550,000 hectáreas, que se llevó el 15% del presupuesto del Estado, en zonas donde no llovía y creó presas. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones, ya no enfocadas solamente a la parte del sector primario, sino también del sector secundario. Las industrias también requerían que las condiciones de riego les beneficiaran, pues, obviamente para tener materia prima y poder procesarla, ¿sale? Eso nos llevó a que nuestro país en este periodo, gracias a esta inversión en sistemas de riego, México pudo alcanzar la autosuficiencia alimentaria, principalmente en maíz y trigo, ¿vale? No en todos los aspectos, pero bueno, ya era un avance importante. Y este sistema de riego fue muy relevante porque hablamos mucho sobre los territorios o la cantidad inmensa de territorio que otorgó Lázaro Cárdenas en el reparto agrario, pero también es muy claro que mucho de ese territorio, si bien se supone que el reparto agrario estaba enfocado a fomentar el crecimiento del sector primario, muchos de esos territorios no podían ser trabajados. O sea, eran zonas, ¿cómo decirlo?, no aptas para la siembra, por ejemplo. Entonces, pues si bien hubo reparto agrario, pues tampoco se obtuvieron los resultados que se esperaban en temas de agricultura, ¿sale? Y el sistema de riego, de alguna manera, pues sí nos permitía poder mejorar las condiciones de aquellos territorios donde no llovía o era muy escasa la lluvia y permitir crear presas para posteriormente pues tener agua para la agricultura. Y eso pues permitir la constante producción de materia prima, ¿sale? Y eso iba a seguir mejorando los canales de producción hasta llegar al sector industrial, que fue con el detonante de este sexenio, ¿va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. No, Todo bien. No, no, todo bien. Va, perfecto. Ok, entonces, en temas de material, nos falta ver, ¿qué nos falta ver de este periodo? Algunos temas de cultura, educación y cultura, los movimientos sociales, que fueron como los más relevantes, que de alguna manera sí fueron relevantes, pero les reitero, no fueron protestas de mayor impacto, porque acuérdense que traíamos lo del Pacto Obrero Industrial y la unidad nacional que permitió que este periodo estuviera de alguna manera calmado, ¿no? Entonces yo creo que la siguiente clase platicamos sobre eso y nos falta platicar sobre la transición o evolución del PRM al PRI, ahora sí ya el surgimiento del PRI como institución,
Y sí les voy a dejar de tarea ahí que investiguen, nada más como para platicar la siguiente clase, el tema. No hemos hablado hasta este momento de nada que tenga que ver con procesos electorales. Entonces, de tarea, busquen durante el sexenio de Ávila Camacho qué temas o qué acciones, estrategias se implementan en el tema de procesos electorales. ¿Vale? Es solo para platicarlo, me dicen, o sea, si ustedes investigan qué fue una ley, una institución o lo que sea, en qué consistía y listo, ¿va? ¿Dudas? No, No, ninguna. solo podría volverlo a repetir, por favor. ¿Qué? Lo que tenemos que buscar del sexenio de Ávila Camacho. Estrategias sobre estrategias políticas o lo que sea respecto a procesos electorales. ¿Alguna otra duda, chicos? No, todo bien. No, ninguna maestra. No, maestra. Ok. Hay un tema. Habíamos platicado que nos faltaba un examen, bueno, tenemos todavía el segundo y tercer parcial y dijimos que alguno de ellos tenía que ser presencial. Les platicaba la clase pasada, creo, que la intención es que el presencial lo hagamos para el segundo parcial. El segundo parcial estoy considerando que abarque de 1940 a 1958 y sugiero que sea el segundo parcial porque son solo 18 años de estudio. El tercer parcial va a abarcar del 58 al 88, van a ser 3 décadas. Entonces es mucho más amplio. Por ello es que sugiero que sea el segundo parcial. Ahora, el segundo parcial tendríamos que hacerlo, y creo que se los comenté en la clase pasada, dado que es presencial, el último día que veo viable es el 1 de octubre. Por ahí me comentaron algunos compañeros que preferían que fuera en sábado. No estoy cerrada a que sea sábado, pero sí necesito que el 100% de los que están ahorita aquí, que son 51, 50, decida que es el sábado. Si al menos una persona no puede en sábado, eso nos lleva a que el examen va a tener que aplicarse en un día vigente de horario de nuestra materia, es decir, el miércoles 1 de octubre de 7 a 8 de la noche. ¿Vale? Entonces, pregunto, ¿alguien de los que están conectados tiene problemas o no podría hacerlo en sábado? Si es en sábado, ojo, el examen presencial sería el miércoles 1. Si se cambia a sábado, tendría que hacerse el sábado 27 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 2 de octubre no hay actividades normalmente por conmemoración del 2 de octubre. El 3 normalmente se lo agarran. El 4 nadie nos va a abrir la facultad. Y del 6 al 10 es la semana cultural y lúdica en la que no habrá actividades académicas, perdón. Entonces, no nos podemos ir a después del 1 de octubre. ¿Sale? Entonces, pregunto, ¿alguien no puede el sábado 27? Ya pusieron dos Yo, personas maestra. en el chat que no pueden. Les indiqué que necesito que abran el micrófono porque si no, no veo los mensajes hasta que termina la sesión.